Muy bien, vamos a ver las propiedades de las sustancias covalentes reticulares. Eso sí, vamos a enmarcarlas dentro de las sustancias covalentes, por eso el esquema va a incluir un poquito más de lo necesario. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar sobre las sustancias covalentes en general y luego sí que nos centraremos en las propiedades de las sustancias covalentes reticulares, ¿vale? Recordemos lo que son sustancias covalentes. Son aquellas cuyos átomos tienen que estar unidos obligatoriamente por enlace covalente, ¿vale? Eso es lo que decimos aquí. Son aquellas cuyos átomos están enlazados por enlace covalente. Bien. Ese enlace covalente, ¿entre qué átomos se da? Bueno, pues se da entre elementos muy electronegativos. Y son tan electronegativos que entre ellos hay una diferencia de electronegatividad menor a 1,7, que eso es lo que me dice el criterio de Pauling. Recordemos, mayor o igual a 1,7 lo considerábamos ya iónico, pero por debajo de 1,7 lo consideramos covalente. Y si era 0, era covalente puro el enlace. Luego, también esos elementos suelen ser no metales, porque esos son los elementos más electronegativos, son los que están situados a la derecha en la tabla periódica. Y entre ellos van a compartir pares de electrones. ¿Ok? Ya tenemos refrescada una parte. Ahora, ¿a qué me van a dar lugar estas asociaciones de enlace covalente entre átomos? Bueno, pues me pueden generar dos tipos de cosas. Por un lado, sustancias covalentes moleculares. Sustancias covalentes, eso es común, moleculares. Pero también me pueden generar sustancias covalentes reticulares, que además les estamos diciendo que son sólidos. Es decir, a temperatura ambiente está en estado sólido. Ya veremos por qué. Hablemos primero de las sustancias covalentes moleculares. Van a constituir moléculas, que son una asociación finita. Finita quiere decir, aparte de que es lo contrario de gordita, chistecito, no, finita quiere decir que son unos cuantos pocos elementos lo que la constituyen, que no son infinitos, sino que son finitos, que pueden ser contables. Constituyen moléculas y como el vídeo iba sobre las propiedades, pues vamos a decir que esas propiedades varían en función de las fuerzas que se den entre esas moléculas, ¿vale? Llamadas fuerzas intermoleculares, presentes entre esas moléculas de la sustancia. Así que, como esto lo vamos a ver luego un poquito más adelante, pues no hablaremos todavía de ellas. Y por eso hoy solamente nos centramos en otras propiedades de sustancias covalentes, justamente de las que sí podemos hablar porque ya conocemos todo para poder hablar de ellas. Para las sustancias covalentes moleculares necesitamos antes saber la fuerza intermolecular y tenemos que dar todavía algo de temario. Por eso no las abordamos en este preciso momento. Vayamos entonces a los sólidos covalentes reticulares. ¿Qué vamos a decir? Pues que constituyen redes covalentes. Y de ahí su apellido, reticulares, covalentes reticulares. Constituyen redes covalentes. Ya hemos visto otros compuestos que constituyen redes, que son los compuestos iónicos. Formaban redes iónicas. Bueno, pues estos forman redes covalentes. En esas redes covalentes los átomos van a estar enlazados por enlace covalente, como ya hemos estado hablando. Ahora, ¿cuáles van a ser esas redes covalentes? Pues van a ser solamente unas pocas sustancias. Son las que vienen a continuación. Diamante, grafito, grafeno, cuarzo. Si os dais cuenta, en todas ellas, el elemento en cuestión tiene 4 electrones de valencia. Y eso va a ser fundamental. Eso va a ser fundamental para que constituyan redes. Lo vamos a contar después a continuación, ¿vale? Así que a nosotros, siempre que tengamos nosotros asociaciones de no metal más no metal, consideraremos que es una sustancia covalente molecular, a no ser que me den el diamante, grafito, grafeno o cuarzo, que entonces la considero una red covalente. ¿Ok? Por defecto, sustancias covalentes moleculares
y si es alguna de estas 4, sólido covalente reticular. Bien, bueno, pues ya sabemos que son esas poquitas y ahora lo que vamos a hacer es ver sus propiedades. Estas redes covalentes hacen que la sustancia tenga unas determinadas propiedades, ¿vale? Porque son unas propiedades que se deben a su estructura, a la estructura de red covalente. Propiedades de los sólidos covalentes reticulares. Vamos a verlas. Vamos a contar 5. La primera de ellas es que presenta unos puntos de fusión y ebullición altísimos, los más altos conocidos. Y es porque la fortaleza del enlace covalente es aún superior a la del enlace iónico. ¿Vale? En una escala de fortaleza irían enlace covalente, luego el enlace iónico, después el enlace metálico y luego las fuerzas intermoleculares, que son un poquito menores. Así que presenta los puntos de fusión y ebullición más altos conocidos. Pensad un poco, si un punto de fusión es muy alto, vamos a poner 1000 grados, es que a esa temperatura funde, pasa de sólido a líquido. Así que a la temperatura ambiente, como son sólidos. Bueno, pues ahí viene la explicación en azulito. Se debe a la extrema fortaleza del enlace covalente y por eso son sólidos a temperatura ambiente y se les llama sólidos, covalentes y reticulares. O sea que ya sabemos el porqué de sus 3 palabritas. Más cosas. Son extremadamente duros, no se rayan. Vamos a ver, cuando uno raya algo, lo que está haciendo es arrancarle partículas. Cuando tú rayas oro, lo que estás haciendo es rayar la red, es decir, arrancar átomos de oro de esa red. ¿Vale? Para nosotros rayar una sustancia covalente reticular, pues lo que tendremos que hacer es arrancarle átomos. Y dicen que no se raya. Cuando digo que no se raya, es que haría falta una fuerza tremendamente grande para rayarlo. Pero en general no se rayan. ¿Por qué? Pues dice, esto se debe a que no se consiguen extraer átomos de la red. El diamante es el sólido más duro que se conoce. O sea que en esa escala de dureza conocida, que lo hemos estudiado muchos años, hasta en primaria, la sustancia con mayor dureza siempre veíamos que era el diamante. Bueno, pues justamente se debe a esto. Ya vamos a descubrir el porqué. Y es que vamos a presentar cómo sería una red covalente. Voy a ponerla, por ejemplo, con el carbono. El carbono tiene 4 enlaces disponibles, porque vamos a decir que presenta covalencia 4. Vale. Para completarlo, si solamente voy a utilizar carbono, ¿vale? Voy a poner un carbono más en cada uno de sus enlaces disponibles. Ahí va uno con sus 4 enlaces, otro con sus 4 enlaces, otro y otro. Ahora, de los carbonos nuevos, tengo que volver a poner aquí más carbonos en sus correspondientes enlaces disponibles. Podría poner otro elemento, pero entonces ya no voy a constituir una red. Si yo pongo aquí en uno de los extremos un hidrógeno, como el hidrógeno solamente necesita 2 electrones para acabar enlazado, pues ya está. Por aquí moriría esto. Pongo aquí el hidrógeno, el hidrógeno queda con 2 electrones, queda estable y ya por aquí no continúa la asociación. ¿Vale? Entonces, por este lado, si ya pongo yo hidrógenos en todos los enlaces disponibles que hay, esto acabaría. O sea que haríamos una asociación finita. Pero si nada más que me dedico a poner carbonos y carbonos, por ejemplo, un carbono ahí, ¿no? Y le completo con sus 4 enlaces. Y ahí más. Y lo sigo completando y completando. Pues al final vería que, aquí me falta poner uno, al final vería que la asociación es infinita. Pues esto se sigue estirando y no se detiene. Bueno, pues esa asociación infinita es lo que constituye la red. ¿Ok? Más cosas. Vamos ahora a ver la tercera propiedad. Porque nosotros aquí hemos explicado por qué hemos explicado el aspecto que tiene la red para comprender que no se pueden extraer átomos, porque de extraer un átomo ya obligatoriamente el resto de átomos ya no sería estable. Entonces, eso es lo que hace que no pueda faltar ni un solo átomo de la red.
porque la falta de uno solo hace que ya los que están alrededor dejen de ser estables, y si se van esos, se van también los demás, es decir, la red se rompe por completo, ¿vale? Por eso no se pueden extraer átomos de la red. Tercera propiedad, se fracturan si se someten a grandes tensiones. Es decir, ante una pequeña tensión esto no se mueve, pero si ya sometemos a una tensión enorme, sumamente enorme, la suficiente como para tratar de romperlo, como ya hemos visto que la ruptura de uno hace que ya toda la red se desmorone, la consecuencia sería que no se resquebrajan, a diferencia de lo que ocurría con los sólidos iónicos. Un sólido iónico ante un golpe se resquebrajaba en dos porque el movimiento de los planos iónicos hacía que se repelieran los planos iónicos entre sí. Pero se seguía quedando una parte de la red por un lado y otra parte de la red por otro. Eso era que se resquebrajaba. Aquí no, aquí se hacen añicos. ¿Por qué? Porque no pueden no pueden quedar unidos pequeños trozos, ¿vale? Se resquebraja de forma completa debido a esa gran tensión aplicada. Cuarta propiedad que vamos a ver es que son aislantes eléctricos y malos conductores térmicos. El hecho de que sean aislantes eléctricos se debe a que no existe movilidad de carga, ¿vale? A ver, algo es buen conductor eléctrico cuando existen cargas que pueden moverse de una zona a otra de la red. Veamos aquí la red. Aquí, ¿dónde están las cargas? Las cargas serían los pares de electrones compartidos. Y vamos a centrarnos en este par de electrones compartidos. Ese par de electrones compartidos podría moverse de aquí hasta aquí. Y la respuesta es no. Porque si este par de electrones se mueve de aquí, ya en los dos átomos, que aquí no tengo pintado otro carbono, pero lo habría también. Si este par de electrones compartidos se va de aquí, ya estos dos carbonos no estarían siendo estables. Así que los dos electrones de ese enlace tienen una grandísima obligación, y es mantenerse aquí para garantizar la estabilidad de los dos átomos a los que une. Lo mismo sucede con este. Y sucede con este par de electrones compartidos. O sea que estos pares son unos pares de electrones muy responsables. No pueden irse porque de ellos depende que los dos átomos enlazados siguen siendo estables. Así que no existe una libertad de movimiento de esos electrones. Están obligados a confinir en el espacio que queda entre los dos átomos enlazados. ¿Vale? Como no existe libertad de movimiento para las cargas, la carga eléctrica no puede conducirse de un punto a otro de la red, y por eso son malos conductores térmicos. Lo contrario de conductor térmico es, lo contrario de conductor eléctrico es aislante eléctrico, ¿vale? Así que son aislantes eléctricos, que significa lo mismo que son malos conductores eléctricos. Por otro lado, también se dice que son malos conductores térmicos. Vamos a ver. La temperatura de una sustancia tiene que ver con la energía cinética media de sus partículas, con la energía cinética translacional media de sus partículas. Es decir, si sus partículas tienen un gran nivel de movimiento, tienen una alta velocidad, una alta energía cinética, entonces están muy calientes. Si yo pongo aquí un mechero, esta parte se empezaría a calentar, ¿no? Y haría que las partículas empezasen a moverse más rápido. Si ese movimiento consigue transmitirse a otro punto, pues aquí se dice que habría también una temperatura alta. Pero el hecho de que todo esto esté muy bien agarradito, que están obligados a estar en unas posiciones fijas, que están en esas posiciones fijas porque los enlaces covalentes lo están sujetando en esas posiciones, ese movimiento no se transmite y por tanto la temperatura no se transmite, ¿vale? Y por eso son malos conductores térmicos. El hecho de que los átomos no tengan movilidad hacen que sean malos conductores térmicos. ¿Chachi? Finalmente, quedaría por ver una propiedad, que es que son insolubles en todo tipo de disolvente. Por ejemplo, ¿por qué los compuestos iónicos eran solubles en disolventes polares? Porque se daba el fenómeno de la solvatación. Las moléculas polares iban rodeando a iones
de un determinado signo acercándose por su polo opuesto y al final eran rodeados de tantas moléculas polares que conseguían extraer a esos iones de la red. Aquí yo no tengo iones, aquí yo tengo átomos. Son neutros, ¿vale? Y el hecho de que tú los metas en un disolvente polar no hace que sean disueltos, ¿vale? Y los disolventes apolares es que no tenían la capacidad de practicar la solvatación. Así que aquí, al no tener las regiones, pues no se experimenta el fenómeno de solvatación y no se disuelve. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es todo sobre las propiedades de las sustancias covalentes reticulares. Vais a tardar más en copiar, en tomar los apuntes, que de lo que yo he tardado en contarlo, pero si lo hubiera estado escribiendo yo sobre la marcha, con mis colores y demás, se hubiera hecho esto eterno. Así que nada, disfrutadlo, comprendedlo bien y para cualquier cosa me tenéis siempre disponible. Un saludito.